Desde las redes sociales, distintos distritos del oeste han llamado a manifestarse. Y también en Harrisburg, en Pensilvania, cientos de automovilistas allí salieron a las calles primero a realizar bocinazos desde los autos y luego bajando de los vehículos, por supuesto desatendiendo las recomendaciones de distanciamiento social y, portando banderas para exigir el fin de estas medidas de aislamiento y la reapertura de la economía. En distintas ciudades, las marchas y los actos de desobediencia y de desafío, en definitiva, a las regulaciones han ido aumentando la tensión en estas últimas horas. De hecho, el lunes las convocatorias a las protestas llegaron incluso al estado de Nueva York, donde Sin embargo, Andrew Cuomo, el gobernador del estado de Nueva York, se mantiene firme. Ha anunciado hoy que la prohibición de actividades no esenciales se va a mantener en ese estado hasta el mes de junio, y dijo además que la manera más inteligente de reabrir la economía sería hacerlo a través de una coalición entre estados, y agregó además que ningún gobernador necesita protestas para convencerse de algo que todos desean. Si bien es una grieta que, como decimos, entre el presidente de un lado y los expertos en salud y los gobernadores del otro, empezó casi al mismo tiempo que empezaron las medidas restrictivas en distintas ciudades, las marchas y los actos de desobediencia y de desafío, en definitiva, a las regulaciones. Vamos a escucharlo. Nadie está en desacuerdo con que queremos salir de esta situación. Nadie. No se necesitan protestas para convencer a nadie en este país de que tenemos que volver al trabajo, que tenemos que poner en marcha la economía y que tenemos que salir de nuestros hogares. Nadie. Recordar que el 15 de abril empezaron a verse estos eventos anti-aislamiento en muchos estados como en Kentucky, en Ohio o en Michigan. De hecho, en ese último estado se dieron quizá las más intimidantes porque hubo personas que posaron con armas en las inmediaciones de los edificios de gobierno. Bueno, todo esto en medio de un claro doble mensaje de Donald Trump, que por un lado presentó ese plan por etapas para reabrir la economía en los estados y dijo que cada gobernador iba a tener el derecho de elegir cómo y cuándo reabrir, pero por el otro lado, cada vez que se le consulta por estos manifestantes, que en muchos casos son sus propios seguidores y que están desobedeciendo a las autoridades estatales, bueno, el presidente una y otra vez insiste en que solo son personas responsables, como las califica, que están cansadas porque los gobiernos estatales se excederían en las medidas de aislamiento. Bueno, donde esta mañana el alcalde capitalino Ernesto Mason anunció el cierre de al menos 400 manzanas del centro histórico salvadoreño. Hemos visto que hay despliegue militar en varias calles que dan acceso al centro capitalino. Esta medida la ha tomado el alcalde de San Salvador, ya que el número de infectados en el área urbana de la capital salvadoreña se ha incrementado y se ha vuelto el lugar donde se han registrado el mayor número de casos positivos, 23 casos solo en San Salvador, y en todo el departamento se contabilizan 63, lo que se ha vuelto un porcentaje muy importante de contaminación en el departamento de San Salvador, que se están cometiendo algunos abusos de parte del gobierno central y ahora de las municipalidades ante este cierre y la libre circulación de personas que en muchos de los casos salen a comprar sus alimentos. Evidentemente, este cierre afectará a la persona que no pueda justificar su ingreso a esta zona de la capital, pero los bancos, supermercados... Además del COVID-19, existen diferentes retos en medio de la pandemia. En varios países latinoamericanos la gente sale a la calle a denunciar la falta de alimentos. El pronóstico sobre estos temas que dan diferentes organizaciones es muy preocupante. Estas organizaciones advierten que el COVID-19 se expande con gran velocidad en América Latina y el Caribe. Las consecuencias podrían ser muy dramáticas y mucho peor de lo que se esperaba en un principio. En esta región se vive un dilema, si guardar aislamiento o salir a buscar comida, como se ve en el video más adelante. En muchos países de la región la gente sale a las calles a protestar pidiendo alimentos a las autoridades.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte advertencia contra China por el verdadero origen del COVID-19. La situación se presenta mientras crecen las críticas internacionales contra el gobierno chino, luego de que informara que las muertes por COVID-19 fueron 4.632 en su territorio. Esta cifra es mucho mayor a la presentada previamente. Estados Unidos asegura que China tiene el deber moral de ser transparente. Por su parte, China se defiende argumentando que el número aumentó porque se incluyó la cifra de personas que murieron fuera de hospitales. Tras conocerse la corrección, la Organización Mundial de la Salud dio su respaldo a China, diciendo que todos los casos deben registrarse y pidió a todos los gobiernos revisar y actualizar sus estadísticas. En Venezuela, Jorge Rodríguez entrega las últimas cifras de infectados y fallecidos que deja la pandemia. Además, dice que el estado de alarma y cuarentena debe ser respetado por todas las personas. Dijo que no se puede cantar victoria antes de tiempo, porque este es un virus muy traicionero. El canciller dijo que cuando aparecen grandes focos de contagio en alguna parte del mundo son debido a que se incumplieron las medidas de seguridad y las cuarentenas. Los invitamos a ver el desarrollo de estas y otras noticias a continuación. Y recuerden suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo las mejores noticias de actualidad a nivel mundial. Crucial. Frente a los estragos que causa la pandemia a nivel mundial, el tema de la alimentación, de la producción de alimentos, de la distribución, del acceso a los alimentos, es un tema fundamental para la gran mayoría de nuestros pueblos. Y los temas son ahí básicamente uno, sí, para hacer frente a la crisis, los estados y los gobiernos, ¿no? Priorizan y destinan recursos para salvar los sistemas financieros y las grandes empresas y el capital, o si por el contrario se toman medidas para fortalecer las capacidades de los estados, de las economías locales, inyectar recursos también al sector campesino, ¿no? Y agricultores para producir más alimentos sanos de mejor manera, pero también para la distribución de los alimentos. Este es uno de los temas centrales, tanto a nivel global como en cada una de las economías locales, y sobre temas de fondo que tienen que ver con la soberanía alimentaria en los países, la autosuficiencia alimentaria, el precio de los alimentos. Esto también tiene que ver con el tema de las posibilidades de generar recursos y distribuir y orientar recursos hacia una renta básica, particularmente para los sectores más postergados, más explotados, que tienen menos acceso o que viven en el sector informal de la economía en momentos en que hay una desaceleración y una crisis económica producto de la pandemia. Entonces, este es un tema central. O se fortalecen los mercados, ¿no? El sistema financiero, se les inyecta recursos para salvataje, o si por el contrario se colocan los recursos en las cadenas productivas, en el fortalecimiento de los estados, en los temas de fortalecimiento de las capacidades para cubrir las necesidades de los sectores más postergados y más golpeados de las lógicas neoliberales en nuestros países. No tengo para darle nada a mis hijos. Entonces, ¿qué debo hacer? Salir a manifestarme, o sea, a pedir, a hacerme presente de que necesitamos realmente. Hay millones de personas que hoy no tienen un pan en la mesa,
Los recursos que fueron asignados supuestamente desde el ANSES no están llegando, se postergó el cobro y hay 5 millones de personas que quedaron afuera de ese bono de 10.000 pesos, completamente insuficiente y por única vez. A raíz de la emergencia nacional y que se cerraron algunos otros comedores, hemos visto cómo ha aumentado la población y llevamos prácticamente pues desde que inició la emergencia dando aquí almuerzo cada día, de lunes a sábado, a cerca de 750 personas diariamente. Exigen mejores condiciones de trabajo en medio de la epidemia. Sus pacientes son enfermos crónicos que están siendo víctimas del coronavirus en Ecuador sin haberlo contraído. Desde Guayaquil, los trabajadores de la salud denuncian las consecuencias que está dejando el brutal brote de COVID-19. Son grupos pequeños de personas, pero en las afueras de Bogotá, Medellín y Cali, las ciudades más populosas de Colombia, se multiplicaron estas protestas durante los últimos días. Es en esos barrios en donde vive la mayoría de los trabajadores del sector informal, que representa el 47% de la fuerza laboral del país, según datos oficiales. Desde que el presidente Iván Duque ordenó hace más de 3 semanas el aislamiento obligatorio en todo el país, miles de familias se quedaron sin su principal fuente de ingresos y reclaman una respuesta por parte del gobierno. Nos ha tocado ir a la plaza de abastos a recoger la comida que los demás botan. ¿Eso usted cree que es justo ir a recoger la comida? Entonces nos exponernos a la gente, a las personas, a los niños para comer. Eso no es justo. Eso es injusto con nuestro Estado que tiene el derecho de cuidarnos. Cacerolazos, bloqueos de calles y en las ventanas de las casas, trapos rojos indicando que la familia que vive allí no cuenta con los recursos para subsistir sin salir de casa. No tengo para darle nada a mis hijos. En Bogotá, la capital de Colombia, los servicios de emergencia sufren con el exponencial aumento de llamadas a causa de posibles síntomas de COVID-19 o por los efectos del confinamiento. Pero como en muchos países de la región, también sufren con la hostilidad que a veces les toca soportar. La parte de transporte público, en la zona donde uno vive, nomás al entrar a un supermercado, al hacer la fila de un banco. Entonces la gente pues por ver el uniforme o lo discriminan a uno pensando que uno de pronto los va a contaminar, los va a contagiar y pues... Y en la vecina Venezuela, el presidente Nicolás Maduro apuesta por realizar masivas pruebas para detectar el coronavirus y así poder frenar su propagación. Según el gobierno, hasta ahora se han tomado más de 500.000 de pruebas en 2 semanas. Sin embargo, opositores y médicos venezolanos creen que los test rápidos de origen chino no son capaces de diagnosticar con exactitud si una persona tiene o no tiene el virus. En Chile, el gobierno se prepara para una apertura gradual de sus actividades económicas paralizadas desde hace 45 días, pero también para enfrentar una caída del Producto Interno Bruto de un 2,5%. En ese sentido, el presidente Sebastián Piñera anunció esta semana un millonario plan para que la banca ofrezca créditos con garantía estatal y una tasa de interés cercana al 0% para pequeñas y medianas empresas. Si fue un error es un error, pero si fueron conscientemente responsables, habrá consecuencias. Estamos hablando de una potencial pérdida de vidas que no se veía desde 1917. El mandatario estadounidense no especificó a qué consecuencias se refería. Sin embargo, resaltó que, aunque su país mantiene una buena relación con China, esto cambiaría si se confirma que la pandemia de coronavirus fue provocada deliberadamente. La advertencia se produce tras una teoría que por ahora no está respaldada por pruebas, que indica que el COVID-19 pudo provenir del laboratorio del Instituto de Virología de Wuhan. La institución negó las acusaciones. No hay forma de que el virus provenga de nuestro laboratorio. Tenemos un estricto régimen de regulación y un código de conducta para investigaciones, así que confiamos en ello. La situación se presenta mientras crecen las críticas internacionales al gobierno chino, luego de que informara que las muertes por COVID-19 fueron 4.632 en su territorio, una cifra que supera en casi 1.300 fallecidos la presentada previamente.
Estados Unidos aseguró que China tiene el deber moral de ser transparente. Por su parte, Beijing se defendió indicando que el número aumentó porque se incluyó la cifra de personas que murieron fuera de hospitales. Hoy tenemos que reportar 29 nuevos casos en las últimas 24 horas, 3 casos por ingresos fronterizos desde Colombia, 3 personas que trajeron el virus desde Colombia y que en el proceso del puesto fronterizo que tenemos allí y de control sanitario estricto, pues se detectaron 3 nuevos casos. 5 casos del estado Miranda. De estos 5 casos del estado Miranda persiste el foco. 3 de estos casos son del foco de una empresa de seguridad que le da servicios a una importante empresa nacional. Es decir, que este foco se mantiene aún vivo y estamos permanentemente encima de él, porque desde el primer caso, el caso llamado así 0 del foco de Polar, que fueron de los primeros casos que se diagnosticaron, pues persiste la aparición de nuevos y nuevos casos. Y aquí me quiero detener en el foco que acaba de surgir, el nuevo foco, que es el foco del estado Nueva Esparta y que está directamente relacionado con el incumplimiento en la cuarentena por parte de una academia de béisbol situada en el área del Cercado, del sector Pedro González, del municipio Gómez del estado Nueva Esparta. Y me quiero detener allí porque se genera, a raíz de la aparición de este foco o de este incumplimiento de la cuarentena, la existencia para el día de hoy de 21 nuevos casos directamente relacionados con el contagio, con la infección que sufrieran todas estas personas, estos trabajadores y estos niños y adolescentes de la Academia de Béisbol en esa zona. Querida amiga, querido amigo, es muy importante porque es un virus muy traicionero y si nosotros cantamos victoria antes de tiempo, el riesgo es a que se desaten los demonios del virus COVID-19 y podamos tener entonces situaciones peligrosas. Hemos contenido el crecimiento de un virus que no ha perdonado a casi ningún país del mundo entero. Cuando aparecen estos focos así, son generalmente debidos al incumplimiento de normas muy elementales. En este caso, motivados por la avaricia, por el vil metal, porque no le podía quedar mal a los scouts de Estados Unidos y de República Dominicana que venían a ver a los muchachos. También violentando la cuarentena, se favoreció que uno de estos jóvenes viajara al municipio de Acevedo y ahora estamos pesquisando porque existe una alta probabilidad de que aparezca otro foco en el municipio Acevedo del estado Miranda. Situaciones que se hubieran podido haber evitado, situaciones que tienen que evitarse. Por favor, cumplamos con las normas de la cuarentena. Por favor, respetemos el despliegue que está haciendo el gobierno bolivariano, el personal civil, el personal militar, los gobernadores, los alcaldes. Si algún funcionario falta a su palabra y al cumplimiento de la misión que todas y todos tenemos encomendada de combate al COVID-19, pues va a actuar la Fiscalía General de la República y van a actuar los tribunales de la República. Hay un estado de alarma decretado por el presidente Maduro el pasado domingo 13 de marzo. Ese estado de alarma debe ser respetado por todas y por todos. El toque de queda en el estado de Nueva Esparta debe ser respetado por todas y por todos los vecinos del estado de Nueva Esparta. El confinamiento del municipio Acevedo del estado de Miranda debe ser respetado por todas y por todos los habitantes del municipio Acevedo. Y la cuarentena social, voluntaria y radical debe ser respetada
por todos y todas los habitantes de nuestra querida patria Venezuela. Vamos a poder, estamos pudiendo. Aparecen escollos en el camino, aparecen obstáculos que todavía estamos en condiciones de superarlos y que las superaremos. Pero necesitamos que dejen de ocurrir situaciones como esta. Necesitamos que todas las autoridades civiles, los gobernadores, los alcaldes, se pongan junto al presidente Maduro, porque aquí no hay cálculo político que valga, gobernador del estado Nueva Esparta. Aquí no hay politiquería que quepa. Aquí lo único que hay es lucha, combate contra el COVID-19.